Hola amigas y amigos, un gusto estar aquí con ustedes, Abel Reynoso. Estamos hablando una vez más del tema de la migración y cómo la inmigración de todos los países, y le vuelvo a repetir, hoy en día viajar es parte natural del ser humano, siempre ha sido, pero si vamos a la historia del hombre, supuestamente, de acuerdo a los antropólogos, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a los científicos, la vida comienza en el centro del continente africano y se expande a través de migraciones. En esa época no había el transporte que hoy en día, se van migrando por los cambios de clima, ¿verdad? A medida que el África se va resecando, los desiertos, empiezan estos seres, los primeros seres humanos a expandirse y se expanden a lo que es conocido como Medio Oriente, Mesopotamia, y de ahí eventualmente saltan el charco, que es el que debería ser la época, digamos, el Mediterráneo, y de ahí se empiezan a introducir a Europa. Y también hay ciertas razas que se expanden hacia el Asia eventualmente supuestamente cruza sobre el estrecho de Bering hacia la parte norte del continente americano y aparecen los primeros vestigios de seres humanos en el norte, pero también hay partes en el sur. O sea, la migración ha sido siempre parte de la civilización. A medida que han pasado los tiempos, a través de razones climáticas, a través de conflictos, a través de falta de comida, el ser humano ha tenido que buscar en distintos lugares donde volverse a restablecer, y a medida que cambiaron de la parte nomádica, de la mentalidad nomádica, a la parte de cultivadores y de digamos, de gente que cultivaba y empezó a criar animales o a domesticar animales, se fueron estableciendo, y de ahí son las bases de lo que hoy conocemos como nuestra civilización. O sea, eventualmente esos focos se han ido quedando y mucha gente se quedó en esos lugares, trabajó, murió y fue avanzando. Y a través de los cambios climáticos, luego empezaron las ideologías, luego empezaron, les comentaba, el comercio, la industria, y eso fue afectando. Eventualmente, obviamente, tenemos que agregarle aquí la parte de los conflictos, porque el ser humano no puede vivir en armonía muchos años. O sea, si usted busca los ciclos, si usted agarra un mapa de la historia de la humanidad y empezó, ve que cada tanto hay conflictos. En algún lugar hubo conflictos. Hoy en día los conflictos no son tan extraordinarios como eran en la antigüedad, pero todavía existe y va a seguir existiendo. Entonces, ¿qué sucede? Con este tipo de movimientos hoy en día, también por razones de conflictos políticos y sociales y obviamente de guerras que fueron influenciando desde el siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, luego con conquistas, la llegada de los conquistadores a lo que vendría a ser América, la llegada de los conquistadores a otros continentes y demás, fue expandiendo. A medida que el flujo fluvial de los barcos, de las marinas en todo el mundo empezaron a viajar, se empezaron a distribuir, de ahí empezaron a intercambiar comidas. O sea, el mundo siempre ha estado en movimiento. Pero hoy en día todo eso es natural, hoy en día no lo vemos. O sea, los que no estudiamos la historia, los que no nos interesa mucho lo que pasaba hace, digamos, 2000 años, pues no se da cuenta que esto ha sido un proceso natural. Y hoy en día, con la tecnología digamos, en los últimos, digamos, 100 años del avión, de la aviación y el acceso a combustibles nuevos que ayudan, y luego nueva tecnología que hace los viajes hoy en día de intercambio entre un país y otro mucho más rápido, incluso dentro del mismo continente, a través de vías ferroviarias, a través de vehículos, a través de muchas cosas. Eso ha ayudado muchísimo. Entonces, hoy en día estar en otro país es normal, incluso por razones turísticas. Muchas personas, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad, si tuvimos ese pequeño idea de querer expandernos, de visitar muchos países alrededor del mundo. E incluso hoy en día se ve turismo de países que jamás usted pensaría. Y entonces este es intercambio de culturas, ese es intercambio de conocimientos, de viajes, de conocimientos. Y además tenemos la facilidad que si usted no viaja por
razones económicas, de salud, de trabajo, de familia, lo que sea, usted hoy en día se puede puede entrar en internet y ver el mundo entero. Usted no tiene que ir a París para ver la Torre Eiffel y reconocerla. Es impresionante pararse abajo de la Torre Eiffel y ver semejante mastodonte, pero si no tiene oportunidad la puede ver en película y la aprecia igual. Lo mismo sucede con los grandes monumentos de todo el mundo. Si usted va a Grecia, si usted va a China, a la Gran Muralla, si usted va a Egipto, ve las pirámides, o viaja usted a través de los tiempos históricos, si a usted le gusta la historia, ver grandes movimientos, grandes monumentos que causaron la historia de su país en todo el mundo. Esa parte hoy es muy accesible. Pero como el mundo siempre ha sido muy caótico para muchas personas, esas mismas gentes que a veces no son viajes de turismo, sino son por necesidad, ha causado buscar. Ustedes han visto últimamente en Medio Oriente, en los últimos 40, 50 años, las grandes luchas entre los mismos países por razones religiosas, por razones políticas. Caen dictadores, invaden otras naciones, se caen y la gente ha tenido que emigrar, y usted ha visto los sufrimientos y lo ha seguido de gente que ha muerto incluso en el intento de buscar un mundo mejor. Y eso es lo que yo les hablaba en unos videos anteriores, de esa migración forzada y de esa migración explotada por los carteles internacionales digamos, de tráfico de personas y de abuso. Toda esa inmigración también trae conocimiento, y ese conocimiento trae que gente también se expande de viaje. Entonces la gente siempre busca algo mejor. Entonces, yo les comentaba que muchas veces yo escucho a la gente decir: oh, mira, mi país está hecho pedazos, mi país está... Pero le aseguro que su país, no importa que tan mal esté, siempre va a estar un poco mejor que el país de otra persona que está peor. Y no es tanto el país a veces, sino es el estado personal de cada uno. Porque, como yo les decía, usted puede estar en un país muy difícil, pero le aseguro que aunque esté muy mal en su país, mucha gente, hay personas que la están pasando muy bien. Claro, es un círculo muy privilegiado desde arriba, pero sí sucede. Entonces, estas gentes que usted ve constantemente y que usted ve que están pasando, es lo que sucede a veces con estas migraciones. Y estas migraciones que las vemos ahora constantemente y que ya aparecen más en muchos países, han cambiado la fisonomía, han cambiado la historia, han cambiado la cultura del país. O sea, ya no son lo mismo. Su país ya no es el mismo de hace 50, 100 años atrás. He ahí por qué, amigos y amigas, pensar en políticas y en ideologías de hace 50, 60 años atrás no funciona, amigos y amigas, porque no tenemos ese mismo país. O sea, las culturas han cambiado, las culturas, sobre todo las culturas migratorias últimamente, han cambiado mucho la historia de nuestro país, la fisonomía de nuestro país, la cultura de todo tipo, idiomática, la cultura de la comida, la influencia de la música, todo ha cambiado. Hoy sale un tipo de música en un país particular que no estamos conocidos y de pronto todo el mundo la está tocando. Oye, sobre todo antes era la famosa radio, ¿no? Hoy en día, con el internet, con el teléfono, nos enteramos inmediatamente de todo. Tenemos los últimos cosas, y por eso tenemos cantantes colombianos que son famosos en Europa, son famosos en Sudamérica, tenemos cantantes argentinos que están en el mundo, tenemos españoles que cantan en todo el mundo, tenemos cantantes. Antes eso era un grupo nomás de cantantes europeos, por ejemplo los ingleses con los Beatles, o los americanos, las bandas de rock y todo. Hoy en día usted puede nacer en cualquier país nuestro y es conocido por todo el mundo. O sea, usted puede tener una belleza como Shakira, colombiana, que es una estrella de cine de todo el mundo. Usted puede tener un Maluma que es súper conocido en todo el mundo. Lo mismo, y antes eso, usted puede tener un grupo de cantantes coreanos, BTM, que ¿quién le va a decir a usted eso? Y sin embargo, cuando ellos van a los conciertos, es increíble el movimiento. Ese es el mundo se ha achicado. Y le vuelvo a repetir, entonces cuando estas migraciones caen y se inyectan en cada uno de estos países, traen nuevas ideas, traen nuevas culturas, traen nuevos puntos de vista. Y si una persona es abierta, si una persona tiene la mentalidad de digamos, interpretar y analizar y ver eso, no puede dejar de sorprenderse cómo ha cambiado el mundo.
no puede dejar de sorprenderse cómo ha cambiado el mundo, no puede dejar de sorprenderse cómo la música, por ejemplo, se ha expandido a través de todo el mundo. Imagínense, amigos, ustedes, sobre todo los amigos que son directores de orquesta clásicos y todo, imagínense lo que pensaba Strauss o Vivaldi en su época. Nunca se lo hubiera imaginado que si hubiera sido músico hoy en día todo el mundo tuviera su música, todo el mundo tuviera sus interpretaciones y serían tocadas todo el mundo. Sí lo son, pero en esa época estaban muy restringidos. Hoy en día, si usted tiene éxito y le gusta y tiene una canción, usted puede ser un éxito en todo el mundo. Ustedes se recuerdan, hay éxitos que salieron de Corea, que hoy lo bailaba todo el mundo. Hay gente que salió de España o de Francia con canciones que eran muy pegadas y que tocaron. Hay comidas en todo el mundo. Hoy, por ejemplo, voy a cualquier parte del mundo y puedo comer lo que se me da la gana de cualquier país. Encuentro un restaurante de lo que usted quiera en el mundo. Eso no se concebía anteriormente. Eso no había. Encontrar un restaurante mexicano en Argentina era una locura. Entrar en un restaurante argentino en México no existía, muy pocos. Entrar en un restaurante español en Nueva York. ¿Me entienden? ¿Me explico? Esas comidas, esas culturas, esas... Ahora, ¿qué pasa? Todo eso se ha ido mezclando en los países. Y los que se han quedado en esos países, todo el mundo que se ha quedado en ese país, que se ha confundido en ese país, que se ha, digamos, alineado con la cultura, ha cambiado la cultura. Y aquí en Estados Unidos, que es uno de los países más multiculturales del mundo, es impresionante lo que ha pasado en Estados Unidos que no ha pasado en Europa. O sea, una de las situaciones de por qué el viejo continente sigue siendo el viejo continente es porque nunca ha aceptado en total la idea de los extranjeros de esa. Entonces hay grupos nacionalistas, y es aquí donde sale el nacionalismo muchas veces, que nunca han aceptado estos cambios, y estos cambios son realidades, amigos. Es ahí por qué ahora tenemos muchos conflictos con esos tipos de gente. Eso es el tema de lo que vamos a continuar hablando, porque de aquí tiene una relación directa con el problema de la delincuencia muchas veces y de la ideología o del mal concepto de que mucha de esta gente comete delitos. Y le voy a demostrar que no es tal así. Pero vamos a hablar de eso en otro video. Los invito que me sigan, los invito que nos comenten, los invito que se inscriban si no lo han hecho, y nos vemos muy pronto, amigos.